En medio de un escándalo de corrupción, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia, su petición de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo recordará. Y este día se ha elegido en el Senado de la República su reemplazo. Su reemplazo es la doctora Margarita Ríos Farjat, quien ocupa todavía, me imagino que hoy será su último día al frente del sistema de administración tributaria, el SAT. Y pues, ¿quién es Margarita Ríos Farjat? Bueno, pues es alguien muy cercana a la 4T, es alguien cercano, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó ahí a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues no es que haya sido una votación dividida, es una votación bastante contundente, solamente los votos del PAN en contra, y pues ya está. Es la nueva ministra en el lugar de Eduardo Medina Mora. En efecto, fue electa hoy Margarita Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituye a Eduardo Medina Mora, quien renunció a ese cargo, y lo hizo con 94 de los 122 votos que se emitieron en el Pleno del Senado hace apenas unos minutos. Es muy relevante este nombramiento porque se preveía también que pudiera ser la ministra, la académica Magaloni. Magaloni. Ana Laura Magaloni. Ana Laura Magaloni, perdóneme usted por el titubeo, estaba buscando aquí su nombre completo, pero solamente por ella votaron 25 senadores, y por la tercera integrante de esta terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente votó un solo senador. De manera que Margarita Ríos Farjat llega con una mayoría no solamente de Morena, de los senadores de Morena, también del PRI, también de Movimiento Ciudadano, también del Partido de la Revolución Democrática, y Ana Laura Magaloni solamente obtiene 25 votos de los senadores. Sí, bueno, quien estuvo ahí en la sesión es Miguel Luna, nuestro reportero de la Octava, y ya se encuentra enlazado para contarnos pues qué fue lo que sucedió. En realidad parecía la crónica de una decisión anunciada. Miguel Luna, bienvenido a Los Periodistas. Buenas tardes. Hola Alejandro, hola Álvaro, buenas tardes a todos. Efectivamente parecía la crónica de una elección anunciada, y es que ya desde antes se señalaba como favorita a Margarita Ríos Farjat. Lo que había duda es si se alcanzaría la mayoría calificada por parte de los senadores. Esto a colación de lo que ocurrió la última vez con la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Hoy fue diferente, muy diferente. Hoy hubo los consensos necesarios para que en la primera ronda, sin mayor problema, obtuviera la mayoría calificada. Como ustedes lo mencionaron, 94 votos obtuvo Margarita Ríos Farjat para así ser nombrada, elegida como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra 25 votos de Ana Laura Magaloni y un solo voto de Diana Álvarez Mauri. Para evitar suspicacias, Alejandro, Álvaro, para evitar suspicacias, en esta ocasión los senadores contaron los sobres que iban a entregar, es decir, sabían exactamente cuántos sobres tenía que depositarse en las urnas, cuántos votos iba a haber exactamente. Fueron 122 exactamente, sobres, 122 senadores los que estaban presentes a la hora de la votación. Si sumamos los votos que se emitieron, son 120. ¿Qué pasó con estos dos votos que no están? Fueron votos nulos de senadores que no votaron a favor de ninguna de las tres aspirantes. Sin embargo, pues esos votos también cuentan como nulos, pero cuentan a la hora de calificar la votación, y hay una mayoría calificada. Reiterarles que la nueva ministra ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, quien renunció en octubre pasado. Margarita Ríos Farjat, en su comparecencia ante el Senado, previo a que fuera electa, garantizó que actuará con independencia y autonomía. Reconoció que para la mayoría de la sociedad la justicia suele llegar tarde, lo que es una
dolorosa realidad. El senador de Morena, Julio Ramón Menchaca Salazar, que fue quien presentó el dictamen de la terna que hoy estuvo en el Pleno del Senado, dejó en claro que no le entregan un cheque en blanco y estarán vigilantes de su actuación y de que rinda cuentas en caso de ser necesario. Mencionarles también que durante el debate lo que mencionaban Alejandro Álvaro respecto al Partido Acción Nacional que se opuso, que fueron los que votaron en contra, fue Damián Cepeda quien en tribuna, el senador del PAN, cuestionó la terna aprobada y aunque destacó la inteligencia y capacidad, dijo, de las tres aspirantes, advirtió que dos de ellas están subordinadas al presidente López Obrador porque ocupaban cargos en el gobierno López Obradorista y por ello criticó esta terna, lo que le valió que el morenista Alejandro Armenta lo calificara de misógino. Una vez electa, Margarita Ríos Farjat rindió protesta ante el Pleno del Senado y de inmediato se va a incorporar a las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, mencionarles que el próximo lunes hay sesión de la Corte y el próximo martes va a presentar su informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues ya entra de lleno en esta actividad completo el Pleno de la Suprema Corte con 11 senadores. Pues muchísimas gracias, Miguel Luna, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿qué fue lo que pasó en el Senado de la República que pudieron planchar perfectamente este nombramiento y no pudieron hacerlo así con un personaje que, por cierto, también coincide, es de allá, de Nuevo León, que es Rosario Piedra Ibarra? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo no pudieron planchar un nombramiento que tenía tanto sentido, pues, y pudieron perfectamente? De hecho, están sacando a una funcionaria clave de la administración del presidente López Obrador y la están poniendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con votos, pues con votos de muchísimos de los que se opusieron al nombramiento de Rosario Piedra Ibarra. Sí, de hecho... La operación política distinta, Álvaro. Sin duda. Claramente el nombramiento de Ríos Farjat es un nombramiento transversal a los grupos parlamentarios en el Senado. No solamente votaron a su favor los senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Encuentro Social, estos tres partidos que formaron parte de la coalición Juntos Haremos Historia que ganó las elecciones, sino también Movimiento Ciudadano, el partido que en los hechos liderea Dante Delgado, y el Partido de la Revolución Democrática que encabeza en el Senado el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que por cierto ni debería ser ya grupo parlamentario porque no cumple con lo que la ley establece como mínimo. Sí. Y el PRI. Pero es amigo de los amigos. Efectivamente, es amigo de los amigos, se dan negociaciones, otros dicen que complicidades. Hoy, este nombramiento de Ríos Farjat, un personaje que es muy cercano no al presidente de la República nada más, sino al jefe de la oficina de la presidencia, que es Romo, es electa precisamente con este que sí puede considerarse un consenso. Había evidentemente una expectativa entre los ámbitos académicos de las organizaciones de la sociedad civil, en particular quienes han llevado a cabo una agenda de transparencia, de rendición de cuentas, de oposición a nombramientos, por ejemplo, como el fiscal Carnal, para que fuera Ana Laura Magaloni la que pudiera ser la ministra de la Suprema Corte, pero finalmente eso no se materializó, fueron solamente 25 votos y hay que recordar que el grupo parlamentario del PAN tiene 24 integrantes. Es muy, el PAN había adelantado que iba a votar por ella, así que por Magaloni, por Ana Laura Magaloni, de manera que solamente un voto extra, no sabemos de quién, fue para ella. O fue el barquito o fue el avión. También cabe la posibilidad. Sí, o sea, lo que sí es verdad es que 94 de 122 de los senadores presentes votaron por la señora que desde el inicio de este gobierno se dedicó a cobrarnos a todos impuestos, a ya no condonar
pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. No, interesantísimo. Es un nombramiento muy planchado, diría políticamente casi impecable. Pues sí. Como el de la Guardia Nacional, más o menos, que salió, a pesar de todo el ruido que había afuera, yo esperaba, fíjate, que este nombramiento fuera muy polémico, en contra de lo que yo mismo estaba pensando con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, que los veía completamente al revés. No consideré el peso que tiene todavía en México el pasado de guerrillero del hermano en la Liga 23 de septiembre. Como usted sabe, pues su hermano lo desaparecen, pues es provoca una movilización de 40 años de Rosario Ibarra de Piedra, de ella misma, que ahora es la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero yo pensaba que ese nombramiento, casi por justicia, habría sido muy planchado, pero este resultó expedito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, hay que esperar porque hay interpretaciones en el sentido de que Margarita Ríos Farjat puede estar en un conflicto de interés. A ver. Ya había habido señalamientos en ese sentido, tantos que desde que ella misma fue nombrada representante del SAT, por ejemplo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador negó que pudiera haber un conflicto de interés. Dijo, ni Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia, ni Margarita Ríos Farjat, la titular del Servicio de Administración Tributaria, serán sujetos a una investigación por posible conflicto de interés, pues aunque ellos son los funcionarios a los que el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dirigió su renuncia a la Secretaría de Hacienda, no existe tal problema. Esto lo dijo el presidente porque el renunciante secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, acusó a Romo de conflicto de interés con la directora del SAT, con la titular del en SAT. aquella polémica carta, la carta de renuncia. Bueno, hoy también está, sí. Pero hoy está desde algunas organizaciones sociales está hablando de que Margarita Ríos Farjat pudiera incurrir en conflicto de intereses. Pues vamos a ver. La operación en el Senado fue impecable. Margarita Ríos Farjat, ahora ex titular del SAT, es la que sustituye al ministro Medina Mora. Vamos a un corte, no se mueva, vamos por más en un momento.